Primero de todo, yo quería dar las gracias por invitarme a estas jornadas porque considero que es un espacio muy importante para ampliar, ¿no?, las reflexiones, ¿no?, acerca de las disonancias que vamos encontrándonos a nivel administrativo, sanitario, en la aplicación de la actual ley, ¿no? Y sobre todo porque nos permite a los profesionales tener un espacio seguro donde poder dialogar, ¿no?, desde el constructivismo, desde el respeto, sobre la complejidad de la aplicación de la eutanasia en determinados sustratos sociales, ¿no? Como pueden ser las personas con sufrimiento psíquico. Como ha dicho la compañera, yo soy psiquiatra y los psiquiatras, en el desarrollo de nuestra práctica clínica diaria, constantemente, diariamente, estamos trabajando con el sufrimiento psíquico, ¿no? Trabajamos todo el tiempo, muchas veces, ¿no?, con la desesperanza que algunas veces se refleja en deseos de poner fin con poner fin con la vida. Hablamos mucho sobre la muerte, hablamos muchísimo sobre las fantasías fanáticas, hablamos muchísimo sobre la verosimilitud, ¿no?, de esas fantasías fanáticas. También remontamos muchas veces muchos gestos autolesivos que a veces son la representación de una petición de ayuda, ¿no? Y es el único recurso que tiene esa persona, un recurso muy peligroso para pedir ayuda. A veces también acompañamos las supervivencias de los suicidios y otras veces nos enfrentamos también a la dureza de perder a alguno de nuestros pacientes por la vía esta del suicidio, un suicidio que es clandestino, que es en soledad y generalmente muy agónico. La mayoría de las veces, estas tentativas autolíticas son una representación de un acto impulsivo derivado de un estresor más o menos conocido, ¿no?, que aparece en un momento determinado, de mucha vulnerabilidad personal, que desencadena una intensa y terrorífica descarga emocional, ¿no?, que conlleva a ese sujeto a una distorsión cognitiva en ese momento en el cual no tiene los recursos para poder desgranar el dolor, esa desesperanza, ¿no? Y entonces es cuando aparecen esas ideas de muerte. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es ayudar, ¿no?, a atarlo a esa esperanza de vida, empezar a desgranar el dolor desde esa esperanza de vida. Ayer escuchaba a la ministra de Sanidad, ¿no?, y la verdad que me pone muy contenta escuchar a políticos hablar de los condicionantes sociales, ¿no?, de cómo los condicionantes sociales afectan a la salud mental, porque ese sufrimiento mental conlleva muchas veces al suicidio y parece que las políticas de prevención de suicidio no han ido dirigidas hasta la fecha a estos condicionantes sociales, ¿no? Están más dirigidos al paso al acto de esa persona que quiere suicidarse, ¿no?, a ofrecerle una red para cuando esa persona quiere suicidarse. Y ahí estamos generalmente las personas que trabajamos en salud mental, ¿no?, que ayudamos a canalizar, como he dicho antes, la lógica dentro del pensamiento como una manera de aferrarse a ese deseo de vida. En cambio, hay otras veces, que el deseo de poner fin a la vida se construye sobre un relato de sufrimiento que se desarrolla a lo largo del tiempo. Este sufrimiento está asociado a una pérdida de identificación con la persona que se era, con una pérdida de calidad de vida, habiendo experimentado muchos efectos secundarios que no compensan los efectos beneficiosos de los fármacos, que a veces alivian momentáneamente, pero que no duran. Es cierto que los avances médicos, sociales, psicoterapéuticos han mejorado la vida de la mayoría de las personas con diagnóstico de enfermedad mental. Y es una minoría la que deriva en tal gravedad. Pero no por ello tenemos que desviar la mirada. Hay personas que simplemente no quieren seguir luchando. Y para ellas hay que ofrecer, ¿no?, un acompañamiento paliativo que no está definido en términos de salud mental. Simplemente ya no quieren ni siquiera ese acompañamiento paliativo y solo les sirve la muerte. Otra cosa que quería comentar es que no creo que después de las ponencias que hemos tenido, sobre todo, ¿no?, la de María Fuster, que ha hablado mucho sobre el tema de discapacidad también, creo que a nadie le sorprenderá saber que las personas con diagnóstico de enfermedad mental cargan con un estigma que les repercute de manera perjudicial y prejuiciosa en todos los ámbitos en los que se mueven. Pero esto es especialmente llamativo y especialmente duro cuando esa discriminación se da en el ambiente sanitario o en el ambiente judicial. Y esto se da de manera repetitiva, ¿no?
porque estos son espacios que estas personas tendrían que reconocer como espacios seguros, ¿no? Como espacios garantes de sus derechos, pero la mayoría de las veces, muchas veces, en estas personas se demuestra que no es así. Son varias las convenciones, creo que María también había comentado algo antes, y observatorios nacionales e internacionales que, escuchando las reivindicaciones de colectivos que trabajan por la lucha de los derechos de personas con discapacidad, recogen actualmente en sus artículos la defensa de derechos básicos tales como el ejercicio jurídico en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, siguen habiendo determinados sectores conservadores de la psiquiatría que continúan forzando la excepcionalidad jurídica con las personas con enfermedad mental, sobre todo para aquellas acciones en las que se pretenda delegar la agencia de sus vidas, ¿no? Les cuesta mucho desprenderse y dejarles que estas personas tomen la agencia de su vida. En nuestra actual regulación de la eutanasia, queremos entender que, basados en este principio de no discriminación, no distinguía si la causa del padecimiento era psíquico o físico, ¿no? Otorgándoles la misma relevancia a los dos tipos de orígenes de sufrimiento, ¿no? Pero el año pasado, en esta sentencia del Tribunal Constitucional, como ya hemos dicho antes, sí que parece, ¿no?, en sus requisitos para el reconocimiento de la prestación, tener una intención de excluir a las enfermedades mentales como causa irreversible y contrastable de sufrimiento. Y esto es algo que en algunas comisiones de garantías, algunos comités de garantías, pues parece que se están acogiendo, ¿no?, a esta sentencia del Tribunal Constitucional. En cuanto al sufrimiento psíquico, podemos encontrarnos con varios escenarios. Uno sería, por ejemplo, que el padecimiento en origen del sufrimiento, o sea, el sufrimiento en su origen esté generado por una patología mental y la persona que desea acogerse a la ley de la eutanasia sea por esa enfermedad mental, ¿no? Otro escenario sería que la persona que se acoge o se quiere acoger al derecho a la muerte digna lo quiere hacer por una enfermedad física, pero tenga un diagnóstico de una enfermedad mental grave, ¿no? Y esto supone un prejuicio a la hora de valorar la capacidad de hecho. Y otro escenario, que no hace distinción si el origen de la patología es física o mental, es lo que tiene que ver con el sufrimiento psíquico, ¿no? El sufrimiento psíquico es algo que está recogido y contemplado como un criterio en el contexto eutanásico, pero hay algunas veces que parece que pretenden alegar que una ausencia de capacidad de hecho relacionada con esto, ¿no?, que os estoy comentando. Y yo pienso, ¿cuánto se supone que somos capaces de sufrir sin perder la cordura? Como ejemplo para ilustrar el escenario que os estaba comentando, de personas que quieren acogerse a la ley de la eutanasia por una enfermedad física, pero están diagnosticadas de una enfermedad mental grave, me gustaría contaros mi experiencia como médico responsable en el acompañamiento que hice de María en diciembre del 2020. He dicho María. He dicho su nombre, no es un seudónimo, es su nombre. Tengo permiso de la familia para utilizar su nombre. Creo que por respeto a ella tenía que utilizar su nombre y ella nunca tuvo ningún problema en que se supiera que ya estaba llevando este procedimiento. Os explico un poco cómo era el caso de María para que lo entendieseis. María era una mujer jubilada que tenía un diagnóstico de una enfermedad mental grave desde la juventud y que llevaba seguimiento conmigo en los últimos años en la consulta del Centro de Salud Mental. Con el inicio del desconfinamiento de la pandemia de COVID, ella empieza a notar, cuando empieza a salir a la calle, que cada vez camina peor, ¿no? Entonces va al médico, lo primero que le dicen: señora, esto es la edad, ha estado mucho tiempo usted sin hacer nada. Lo siguiente que le dicen: esto es la medicación psiquiátrica, que esto es algo que nuestros pacientes se encuentran también constantemente, todo lo que les pasa es por la medicación psiquiátrica. Pero progresivamente ella... poco a poco van añadiéndose más síntomas motores, ¿no? Entonces, al final acaban estudiándole y al año de empezar el estudio recibe el diagnóstico de que tenía una enfermedad neurodegenerativa. Antes de recibir este diagnóstico, María había reflexionado mucho ya sobre su estado, sobre su pronóstico, ¿no?, en el caso de que le dieran una noticia de este tipo,
de su rápida y cada vez más intensa dependencia de terceros, y sobre todo de su deseo de no alargar una enfermedad que irremediablemente le llevase a la muerte. Entonces, en el momento en el que a María le dan el diagnóstico, ella lo tiene clarísimo y a las personas que la atienden les dice: yo me quiero acoger a la ley de la eutanasia. La respuesta de los médicos es: señora, esta ley no está vigente en España, cuando llevaba 3 meses que ya estaba vigente la ley, ¿no? Sin ofrecerle ninguna ayuda, ningún apoyo, ninguna recomendación, ¿no? Entonces María se va a su casa sin comentarle nada a su familia, espera que vengan unos familiares para que su marido no estuviera solo, y comete una tentativa de suicidio muy grave de la que sorprendentemente se salva. Y cuando sale del hospital, el mismo día que sale del hospital con su hija, vienen a la consulta y me dicen: ha pasado esto. La hija ya había mirado que efectivamente la ley estaba promulgada en España y quiero que me acompañes en todo este proceso. Como he dicho antes, María tenía una enfermedad mental grave, que era una enfermedad que puede cursar con fases de mucho sufrimiento psíquico, con fases que mucha gente podría pensar que son fases de locura, ¿no? De desconexión de la realidad, con ingresos psiquiátricos. Una etiqueta que para muchos, incluso algunos profesionales médicos, es un sinónimo terrible de incapacidad, que no es así, ¿no? Pero se asocian estos diagnósticos, ¿no?, a esta incapacidad. Bueno, revisé el historial clínico, evidentemente ella no se encontraba no tenía ningún signo o síntoma que nos hiciera pensar que ella no era capaz de comprender, entender y poder tomar decisiones con respecto a esta patología, ¿no?, y a cómo quería llevarla o acogerse a la ley de la eutanasia. Y la tentativa de suicidio pues la podemos describir como un acto consciente, coherente y totalmente en un contexto eutanásico y ante una negligencia del sistema sanitario. Sin embargo, lo más importante para poder expresar la capacidad para tomar decisiones fue seguir simplemente el manual de buenas prácticas. Creo que alguien lo ha comentado hoy también, ¿no?, en el del Ministerio de Sanidad, sobre todo en la relación al proceso deliberativo y el proceso de recogida de solicitudes, que no es pasar cuestionarios. El proceso deliberativo implica pasar tiempo con esta persona, entender cómo es la vida de esta persona. Por las circunstancias de María, que le costaba cada vez más caminar y tenía problemas de movilidad, y las mías de la consulta, que no podía sacar horas, le propuse ir por las tardes a su casa y le pareció muy buena idea. Todo el tiempo que estuvimos allí hablamos muchísimo de la enfermedad que tenía, hablamos muchísimo de la muerte, pero sobre todo, luego lo pensaba, de lo que más hablamos fue de la vida. Ella espontáneamente me contaba un montón de anécdotas de su juventud. Me acuerdo una tarde que llegué a su casa y me esperaba con fotos, ¿no?, de su hija cuando era pequeña. Ellos estuvieron viviendo mucho tiempo en Holanda, por lo tanto también esta reflexión ya también se la habían podido hacer anteriormente. Pude comprender con estos ratos que pasé con ella cómo la vida, a pesar de todo esto que se ha encontrado, ¿no?, de la enfermedad mental, había sido tan apacible como pedía simplemente que fuera su muerte. Ella sabía que tenía una enfermedad que irremediablemente le iba a llevar a una muerte prematura. Y creo que sentir que podía recibir la muerte de esta manera tan digna fue su bálsamo dentro de la tragedia. Si os cuento todo esto, seguro que pensáis: bueno, es evidente que he empatizado, ¿no?, con María, he empatizado y entonces es muy fácil hacer este procedimiento. Pero podría darse el caso de que tuviesen algunas disonancias, ¿no?, de que no llegara a empatizar con su nivel de sufrimiento, ¿no?, que pensara: bueno, espera un poco más. Y alguna vez incluso lo pensé, decía: pues espera un poco más, que no estás sufriendo tanto. Pero es que no estamos valorando a ojos del evaluador. Lo que se está valorando es la solicitud y el sufrimiento de esa persona en su contexto y con su historia de vida. También durante todo este proceso pensaba la ventaja que podía encontrarme yo como psiquiatra a la hora de hacer una valoración de este tipo, ¿no?, sobre todo en comparativa con otros especialistas médicos que no están tan acostumbrados, ¿no?, a la escucha o al arte de la escucha. Y es verdad que los test y pruebas cognitivas nos pueden dar luz, ¿no?, a como un cribado, ¿no?, que identifique la necesidad, si lo hubiera, de una evaluación más exhaustiva en algún tipo de competencia, ¿no?, de esa persona.
pero la exploración de la capacidad de hecho de una persona para tomar decisiones se centra siempre en su relato. El análisis de su relato, el análisis de su presente, el análisis de su vida, el análisis de su enfermedad, el análisis de lo que le está sucediendo. El deber del médico es analizar la coherencia y la lógica de esa decisión dentro de la vida de esa persona y dentro de su contexto presente. Muchas veces, como era el caso de María, los acompañantes, los familiares, los amigos que la persona decide que quieren que estén a su lado en ese proceso, son testimonios súper valiosos, ¿no? Para juntar, unir, ¿no? A esta demanda, para entender toda la lógica. También durante ese proceso, yo fui consciente durante muchas veces de que María estuvo en algunos momentos triste y también estuvo enfadada. Pero todo el tiempo lo que más me llamaba la atención era la serenidad con la que se acercaba a la muerte. Ella supo con tiempo que esto le llevaría a una muerte prematura, como he dicho antes, y poder recibirla de esta manera fue un alivio para ella. También pensaba, ¿no? Lo esperable, como os decía, que aparezcan todo este tipo de emociones, ¿no? La rabia, el miedo, la tristeza, el enfado. ¿Quién no va a tener todas esas emociones cuando se está acercando a la muerte, ¿no? Cuando está sufriendo muchísimo? Y me alucinaba pensar cómo un sistema sanitario y judicial, en lugar de abrazar, ¿no? Y empatizar todo este tipo de emociones, lo que hacen es despojarla del contexto, ¿no? Y lo utilizan, ese mismo sufrimiento, contra el fin mismo, que es el de la eutanasia. Pasando a otro escenario, ¿no? Como he comentado anteriormente, hay una pequeñísima parte de la población psiquiátrica que podría valorar la solicitud de la eutanasia por su propia enfermedad mental. Y aunque esa parte fuera anecdótica, en un Estado de Derecho no se les puede discriminar el acceso a esta prestación partiendo de una discriminación por estigma de la misma enfermedad. No se puede infravalorar el sufrimiento, la cronicidad y los derechos civiles de una manera tan general. Cuando una persona con diagnóstico de patología mental solicita por esto la asistencia para terminar con su vida, debería ser evaluada quizás con más mimo o con más atención, pero siempre en los mismos términos y condiciones que una persona sin patología mental. Ante cualquier persona que verbalice deseos de muerte, y esto ya me salgo un poco de lo que tiene que ver con la eutanasia, pero ante cualquier persona que verbalice deseos de muerte, por el motivo que sea, el ejercicio de la profesión médica siempre se debe centrar en la escucha. Una escucha activa, una escucha sin juicios, una comprensión de la situación y analizar las posibles soluciones si las hubieran. Y si las hubieran, ofrecerlas, que no imponerlas. Y esto es lo que no pasó con María, ¿no? Que pidió la solicitud, lo dejaron por escrito, pero no le dieron ninguna respuesta. Del mismo modo, hay que analizar todas estas cosas, también hay que analizar las coacciones externas. Y en las personas con sufrimiento psíquico, muchas veces hay coacciones externas que son muy implícitas. Lo que pasa es que es difícil determinar también lo que es una coacción externa de lo que es darse cuenta de que tu familia está sufriendo por tu propio sufrimiento, ¿no? Porque es coherente que una persona sea consciente de que su familia sufre con sus crisis, con sus rehabilitaciones, con sus hospitalizaciones, pero lo que hay que determinar es si tiene en cuenta eso o si está pidiendo la eutanasia por no hacer sufrir a su familia, que es bastante diferente. Sin embargo, una de las complejidades más reseñables, ¿no? Que se han descrito en este tipo de las personas que por sufrimiento psíquico quieren acogerse a la eutanasia por su enfermedad mental es en torno a la valoración de la libertad interna del paciente. El debate es sobre si la voluntad de esta persona se puede considerar autónoma o libre cuando se presupone o podría estar mediatizada por la propia psicopatología, ¿no? Por el mismo sufrimiento. El sufrimiento es algo totalmente subjetivo por el cual transitamos todos. Y transitamos de una manera individual. Mi sufrimiento no es el mismo que el tuyo. Cada sufrimiento es único. Y la enfermedad mental suele conllevar mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento que en algunas personas se manifiesta de un modo intolerable, constante. Otras no es constante, pero es recurrente, ¿no? Y en esas recurrencias, en ese saber que puedes recurrir y que puedes volver a tener una crisis como las que has tenido, también hay mucho sufrimiento. Hay mucho sufrimiento y hay una vinculación permanente a este sistema sanitario de salud mental.
Y muchas veces todo esto se superpone por encima de otros aspectos que pudiese considerar valiosos esta persona. Algunas enfermedades en su cronicidad conllevan a dependencia de los otros o del Estado, en lo que confiere una considerable pérdida de autonomía y una considerable pérdida de intimidad. En la cronicidad de estas patologías y sus manifestaciones más graves, las diferentes terapias y tratamientos farmacológicos muchas veces suponen un acto paliativo temporal, que unido a unas expectativas de vida larga, empeoran esta percepción de sufrimiento. Aquí no hay un pronóstico de vida limitado, pero muchas veces esa expectativa de vida larga empeora esa percepción de sufrimiento. No podemos olvidar que los psicofármacos pueden generar de manera frecuente efectos secundarios que interfieren de manera notable en la propia identidad del sujeto. Ya no estoy hablando de si te engorda, no te engorda, o si se te cae el pelo o si te produce diabetes. No, hay efectos secundarios de los psicofármacos que interfieren en la percepción del yo. Y con esto me refiero a psicofármacos que a muchas personas le producen abolición emocional. Les produce el enlentecimiento cognitivo, el enlentecimiento motor, ¿no? Eso interfiere mucho en la propia percepción de la persona. Entonces sería comprensible que en estas personas en las que se expresa la enfermedad de una manera tan grave, ¿no? y que palia temporalmente, pensaran, ¿no? en ese balance riesgo-beneficio de uso de estos fármacos y les llevase a adoptar la decisión de no querer continuar con las terapias, ¿no? Aunque eso conllevase un aumento de ese sufrimiento. La valoración de la coacción interna mediatizada por el sufrimiento es un punto que requiere una reflexión muy profunda y de la cual yo no voy a dar soluciones, aviso ya. Pero que pueden surgir muchas preguntas. Y una pregunta que yo me hacía, ¿no? preparando esto y leyendo todo lo que he estado leyendo, es: ¿se debería separar en un proceso crónico, como el que os estoy contando, la sintomatología de la persona de la biografía? Quiero decir, la sintomatología de lo que supone que es la identidad de esta persona. Si entendemos que la identidad de una persona se va construyendo a lo largo de la vida en base a las experiencias ambientales que tenemos, y una persona que lleva años con este sufrimiento psíquico, tenemos que esperar que esa identidad cambie, que esa identidad vuelva a ser la de antes, o tendremos que escuchar a esa persona con esta identidad, con la identidad con su psicopatología, ¿no? Otra cosa que pensaba es que se tiende a pensar que las personas con enfermedad mental solicitan la eutanasia con implicación directa de las emociones y de los afectos. Y yo me pregunto, ¿qué decisiones se pueden tomar sin implicación de las emociones o de los afectos? La tristeza, por ejemplo, es una emoción que a todos nos permite ponernos una introspección, ¿no? en la que poder reflexionar si hay algunas cosas que podemos cambiar para sentirnos mejor. Pero es que hay personas que están cansadas de intentar cambiarlo. Incluso hay personas que ya no pueden cambiar esas cosas. Para cerrar, me gustaría señalar algunas paradojas que me he encontrado al leer algunos manifiestos de algunos colectivos de profesionales de salud mental en sus negativas a valorar la introducción de la eutanasia en un contexto de enfermedad mental. Estos centran parte de su discurso en el hecho de que la enfermedad mental grave y los diferentes diagnósticos, ¿no? Siempre están con el tema de los diagnósticos, no puede ser calificada en conjunto como incurable. Y esto a mí me llama la atención en dos puntos. Primero, cómo de manera errónea se modifica el origen de la demanda de la aplicación de la eutanasia en base a enfermedades concretas, ¿no? Y nadie está hablando de enfermedades concretas. Aquí estamos hablando de padecimientos. Estamos hablando de casos únicos, ¿no? De contextos eutanásicos únicos con padecimientos únicos, no de diagnósticos. No estamos hablando de esto. Y en esto de los diagnósticos es justo donde encuentro el segundo punto interesante, ¿no? Que es lo paradójico que resulta que estos mismos profesionales que ponen en duda la incurabilidad de estas patologías mentales para negar la eutanasia son los mismos que en las fases de estabilidad de los pacientes, por ejemplo, una depresión recurrente o una esquizofrenia, se niegan a retirar la medicación porque dicen que van a recaer. O sea, no todas las enfermedades no son incurables, pero no te voy a quitar la medicación porque vas a recaer. Ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Del mismo modo, encuentro que es muy llamativo cómo a muchos psiquiatras no se le plantean tantas dificultades en determinar que una persona no está capacitada para regir su vida. Y con sus acciones pueden solicitar la incapacitación de una persona, que esto es su muerte civil.
Es relativamente fácil ingresar a una persona en una residencia en contra de su voluntad. O también despojarle de su derecho. Sí, puedes hablar, pero es fácil, ¿eh? Quiero decir, es relativamente fácil ingresar a una persona en contra de su voluntad en una residencia y es muy difícil salir de ella. Y también le puedes despojar a una persona de su derecho a poder tener su patrimonio. O le puedes obligar judicialmente a que cumpla un tratamiento. Y estas actuaciones, a mí me llama la atención que justo en estos colectivos de profesionales no han generado tanta duda ni debate ético. No he visto manifiestos de estos colectivos, ¿no? De estas muertes civiles. Pero, en cambio, sí que ha generado mucho debate, ¿no? La posibilidad de que puedan acogerse por su sufrimiento al derecho a una muerte digna. Para terminar, una última reflexión. Creo que los psiquiatras deberíamos hacer una reflexión profunda. Deberíamos desprendernos de esa obstinación terapéutica que nos lleva a no aceptar el fracaso de la psiquiatría actual para con algunos pacientes, generando muchas veces situaciones de ensañamiento terapéutico, de coacción de la libertad que vulnera tantos derechos, si cabe, como es la negación a una muerte digna.